Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 9 horas y 30 minutos de la sesión del día lunes 1 de septiembre 2025. Como cada lunes vamos a proceder a realizar la actualización desde un punto de vista tanto de análisis chartista o lectura de precio como de análisis técnico o lectura de sus respectivos indicadores del grupo de las 7 magníficas, grupo de compañías que por su peso, su importancia, pues son de gran seguimiento e interés por parte de la comunidad inversora. Comenzamos como siempre con un primer vistazo, un primer análisis y conclusiones de la situación del índice propiamente dicho, el cual analizamos mediante el ETF de las 7 magníficas, el cual tenemos en pantalla con datos semanales. El motivo es para tener ese impacto de la última vela semanal respecto a su estructura de medio, largo e incluso muy largo plazo en el grupo de las 7 magníficas. Y tal y como podemos ver, al cierre de la pasada semana tuvimos un recorte muy ligero del menos 0,03%. El ETF terminó en los 59,79 dólares el ETF, prácticamente con poco movimiento, y todo esto tras la publicación de resultados por parte de Nvidia. De este modo podemos ver cómo mantenemos un grupo de 7 magníficas pegada a zona de máximos, concretamente los máximos anuales que estamos ahora mismo identificando, los 60,96 dólares el ETF, y por ende en un contexto en el que el momento sigue siendo positivo gracias a un MACD semanal en terreno positivo y que no perfila o no desarrolla cortes descendentes, entendemos que lo más probable es mantener una actitud constructiva, incluso superar los 60,96 de cara a las próximas sesiones / semanas. Si acudimos a un gráfico diario, que es como actualizamos semanalmente el grupo de las 7 magníficas, podemos ver cómo efectivamente el precio recupera posiciones en las últimas jornadas. El pasado viernes terminó con un recorte del menos 1,39%, pero en sesiones previas logró recuperar posiciones, lo cual nos dejaba un mínimo a la altura de los 57,83 dólares el ETF. Por tanto, tenemos ya un nivel muy claro con el que trabajar, en las próximas sesiones. Concretamente, mientras no tengamos cierres diarios por debajo de los 57,83, seguimos considerando que lo más probable es mantener esa actitud alcista y mantener como contexto más probable superar los 60,96, que insisto son los actuales máximos anuales. En el caso de tener cierres diarios por debajo de los 57,83, tampoco estaríamos planteando ningún tipo de movimiento correctivo crítico, ni mucho menos, dado que el próximo soporte más importante lo encontraríamos en el área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes en torno a esos 56,5 y los 56,14 dólares el ETF. Por tanto, estamos viendo cómo son niveles que estarían muy próximos a esos 57,83 que hemos citado, y seguiríamos muy por encima incluso del retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2% de todo el proceso alcista previo que se iniciaba desde los mínimos de principios de abril 2025. Todo esto nos da, nos permite reforzar esa actitud constructiva, reforzando o priorizando el registro de nuevos máximos anuales, mientras no veamos que el precio efectivamente comienza a perder posiciones y por tanto la perforación a cierre diario de esos 57,83 que hemos citado sería una primera señal de alarma de que tendríamos una mayor debilidad de la inicialmente planteada en el muy corto plazo. Pero insisto, mantenemos una actitud constructiva gracias a esa estructura de máximos y mínimos crecientes secundaria o de medio plazo. Avanzamos con todas y cada una de las compañías, gráfico diario de Alphabet, que tal y como podemos ver en pantalla, termina la semana con avances marcando nuevos máximos anuales, superando máximos anteriores, incluso activando recientemente nuevos cortes ascendentes en lo que al MACD diario se refiere. Todo ello respaldado por un repunte en la actividad de contratación. Por tanto, estamos viendo cómo efectivamente las compras en el caso de Alphabet continúan avanzando de manera clara
y mientras el precio no nos demuestre lo contrario, seguimos considerando que lo más probable es mantener ataques y superaciones de los actuales máximos anuales, en este caso los máximos del pasado viernes que alcanzaron concretamente los 214,65. Mientras no veamos cierres diarios por debajo, en primer lugar, de este área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes de muy corto plazo, los 206,44 y los 205,30, seguimos sin ver unas primeras señales de debilidad insisto, de cara a las próximas sesiones, y mientras no tengamos tampoco perforación de la directriz creciente acelerada, la cual identificamos con este color morado, seguiríamos manteniendo pues totalmente los riesgos de corrección acotados al corto plazo o al muy corto plazo. Así que mantenemos una actitud anclada en favor de las compras en lo que Alphabet se refiere, gracias a una semana que viene incluso mejorando, reforzando esa estructura creciente. Avanzamos con Amazon, gráfico diario, activo que recientemente está logrando recuperar posiciones y lo hace a partir de ese área de relevancia técnica que veníamos alertando, concretamente esa zona de techos, luego soportes comprendida en torno a los 220,44 y los 219,10 dólares por acción. Esta aproximación, esta recuperación que permite activar cortes ascendentes en el MACD diario, pues permite considerar como contexto más probable de cara a las próximas sesiones seguir atacando o aproximándonos para atacar, mejor dicho, la viabilidad de este área de techos o resistencias que podemos proyectar en torno a esos 236,53 y los 234,08 dólares por acción. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de este área de soporte que hemos citado anteriormente, insisto, los 220,44, 219,10, no tendremos ningún tipo de argumento o justificación que nos haga pensar en una debilidad añadida o una debilidad mayor de la inicialmente planteada por parte de Amazon. En cuanto a Apple, también gráfico diario, semana muy interesante la que nos ha dejado recientemente, logrando rebotar, recuperar posiciones desde zonas de interés chartista o técnico, concretamente ese área de relevancia técnica, anteriores techos, luego convertida en zona de soportes, perfectamente proyectada en torno a esos 224,9 y los 223,81 dólares por acción. La recuperación permite trabajar sobre la idea de un movimiento throwback y por tanto consideramos que lo más probable es lograr atacar e incluso superar los 235,12, movimiento que, insisto, confirmaría movimiento throwback, reactivaría tanto en tiempo como en forma el proceso de máximos y mínimos crecientes generados desde los mínimos de principios de abril 2025 y permitiría actualizar próximos objetivos alcistas hasta la siguiente gran zona de techos o resistencias horizontales, véanse los 249,4 y los 246,32, lo cual permitiría proyectar potenciales alcistas desde el punto de ruptura pues aproximadamente del más 4,76 y del más 6,07% de cara a las siguientes sesiones / semanas. Avanzamos con Meta, gráfico diario, activo que pues presenta ciertas dudas, una mayor debilidad si la comparamos con los activos que hemos comentado anteriormente, y es que los rebotes de las últimas sesiones, pues, o mejor dicho, el intento que desarrollaba concretamente la sesión del viernes 22 de agosto, pues no se termina de traducir en ese rebote alcista, en esa recuperación que sí hemos visto, por ejemplo, en casos como Alphabet o Apple, ¿no? Aquí estamos viendo todo lo contrario, ese gradual goteo bajista que pone en jaque la viabilidad del soporte de los 731 y por proximidad y relevancia hablaríamos de esos anteriores techos, ahora potenciales soportes de los 724,74. En un contexto en el que el MACD diario presenta cortes descendentes activos, en los que estamos viendo como el propio MACD atisba próximos cortes descendentes de su banda neutral o banda cero, pues estamos ante un contexto en el que la debilidad podría ir a más en el corto plazo y por ende en este caso, en el caso de Meta, consideramos que sería más probable atacar y perforar los soportes citados que plantear una recuperación y una superación de techos o resistencias, precisamente al calor de esa mayor debilidad que estamos viendo si lo comparamos con otras compañías componentes de las 7 magníficas. Este contexto o este escenario bajista de corto plazo se verá anulado si vemos o asistimos a cierres diarios por encima del último máximo relativo, los 758,88 dólares por acción.
Avanzamos con Microsoft, también gráfico diario, activo que intenta recuperarse, reestructurarse al muy corto plazo en las últimas sesiones a partir de los 499,88. Por redondear, hablaríamos de esos 500 dólares por acción, intentando, pues insisto, mantener vivo ese soporte que veníamos identificando y que partía desde los mínimos de la vela martillo del miércoles 23 de julio de 2025. Si nos vamos a un gráfico en escala temporal horaria, podríamos estar desarrollando una figura de acumulación o de implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Para tener esta figura, pues, o mejor dicho, para confirmar esta figura, requerimos de cierres horarios por encima de esos 510,73 y evidentemente esto nos permitiría, pues, proyectar objetivos mínimos de ascensos teóricos, objetivos mínimos que no serían ni mucho menos objetivos, digamos, de impacto, puesto que estaríamos hablando de una figura de muy corto plazo, pero nos permitiría comenzar a reforzar ese soporte que hemos visto anteriormente en gráfico diario, planteando objetivos, pues, en torno a esos 523,20 dólares por acción, lo cual permitiría atisbar potenciales alcistas, como podemos ver, del entorno del 2,4%, 2,5% aproximadamente. Así que, más que el impacto de la propia figura de hombro, cabeza, hombro invertido que estamos intentando seguir, sería la importancia de ver que se estaría reforzando el soporte de los 500 dólares por acción, que es una cota redonda, un número redondo, y por ende es un nivel psicológico que podría traer el interés de los inversores. Cierres diarios por debajo de esos 500 dólares por acción evidentemente anularía la figura que estamos vigilando en el día de hoy y podría extender las correcciones vigentes hasta la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos también de principios de abril 2025. En cuanto a Nvidia, gráfico diario, podemos ver cómo logró registrar nuevos máximos anuales en los 184,40 dólares por acción, aunque el movimiento no desarrolla o no deriva en, digamos, implicaciones o en cambios en su estructura, ni siquiera de muy corto plazo. Y es que permanece una semana más dentro de ese rango lateral perfectamente proyectado e identificado bajo los 184,40 y por encima del soporte de los 168,80. No lo vemos como a los ojos, puesto que clasificamos este rango lateral como una pausa dentro de una estructura claramente creciente y está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD diario. Por ende, el precio sigue por encima de últimos mínimos crecientes más importantes y por ende, mientras no veamos cierres diarios por debajo de los 168,80, ni siquiera podríamos proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de ruptura, lo cual generaría proyecciones mínimas que nos podrían llevar a esa zona, ese área de anteriores techos, como podemos ver aquí, esa zona de anteriores techos o resistencias en las que el precio, pues, no pudo continuar ese avance, techo o resistencia y que tras su superación actúan como todo lo contrario, como zonas de suelos o soportes perfectamente proyectada en torno a esos 153,13 y 148,8. Haría que además esa aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci del último proceso alcista que partía desde los mínimos de principios de abril 2025. Dicho de otro modo, en el caso de tener perforaciones, cierres diarios por debajo de los 168,80 que hemos citado, tampoco estaríamos viendo contextos especialmente negativos, al menos de momento. Y en cuanto a Tesla, gráfico diario, recientemente vemos esa incapacidad de superar el área de techos o resistencias que veníamos vigilando. Recuerden esos 357,6, 349 dólares por acción. Cuidado porque cierres diarios por debajo de los 314,60 nos llevaría a atacar la parte baja de ese proceso lateral, el soporte de los 297,8 y los 288,77 dólares por acción. Por tanto, el principal objetivo de Tesla para la presente semana ya no es tanto lograr superar zonas de techos como los 357,6, sino mantener vigente el soporte intermedio de los 314,6, puesto que mientras mantengamos el precio por encima de esos 314,60, entendemos existe probabilidad de éxito de alcanzar a atacar los 357,6, 349 dólares por acción. Dicho de otro modo, y tal y como veníamos comentando en las últimas revisiones de Tesla, cierres diarios por encima de esas
resistencias de esos techos que estamos mencionando, permitiría actualizar próximos objetivos a niveles de techos que están muy próximos, concretamente ese área de relevancia técnica, anteriores suelos o soportes que actualmente trabajan como techos o resistencias, y concretamente nos referimos a esos 373,04 y los 367,34 dólares por acción.